uno. Entonces, el tiempo es tuyo, ya habilité el espacio para que puedan compartir. Buenos días, yo voy a compartir, licenciado. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, sí te escucha, sí te escucha. Muy buenas, yo les voy a hablar un poco de historia. La palabra tesela viene del latín teselae, nombre que los romanos le dieron a las pequeñas baldosas que eran usadas para el pavimento o para las paredes. Geométricamente, la tesela es una región plana con estructura laminar cuyo borde está limitado por una curva compuesta por segmentos y rectos. Cuando nosotros hablamos de teselación, estamos hablando de recubrir una figura plana con figuras geométricas que no se superpongan ni dejen espacio entre ellas. En la segunda mitad del siglo pasado, los mosaicos no periódicos atrajeron la atención de varios matemáticos, entre ellos el matemático chino-americano Hao Wang. Se preguntó si existían algunos conjuntos de losetas aperiódicas. Después de sus estudios, él logró llegar a la conclusión que no existían conjuntos de losetas aperiódicas. Años más tarde, uno de sus alumnos, llamado Bergen, demostró que sí, efectivamente existían losetas aperiódicas y él logró un conjunto de 20.426 de ellas. Luego, después de unos cálculos y estudios, logra reducir a 104 losetas aperiódicas. Se presenta después, en 1968, el matemático Kuhn, que consiguió bajar el número hasta 92. Y en 1971, Robinson logra llegar a un total de 6 losetas aperiódicas. Pero no fue hasta en 1974 donde Penrose, catedrático de Oxford, inspirado en algunos trabajos de Kepler de 400 años atrás, consiguió un conjunto de losetas de bases pentagonales y logra reducir a tan solo 2, un conjunto de 2 losetas, y él los llamó dardos y cometas. Mis compañeros continuarán. Observa que tenemos un mosaico que es un teselario de nivel 1. Sus características son que está conformado por lo que son polígonos regulares, en este caso lo que son cuadrados y triángulos equiláteros. Sus características nos permiten con la construcción adecuada del mosaico. Para eso usamos una herramienta de GeoGebra, lo que son polígonos regulares. Tomamos 2 puntos y vamos a colocar de cuántos lados deberá ser la figura, en este caso de 3. Igualmente, para colocar una estructura de 4 lados utilizaremos la misma función, solo que indicando que tendrá 4 lados. Para observar el mosaico podemos analizar que los polígonos regulares siempre son lo que son cuadrados y triángulos equiláteros. Sus características nos permiten desarrollar y podemos integrar más figuras, en este caso triángulos, lo cual es tomando 2 puntos y indicando que será una figura de 3 lados. Según sus características y podemos repetir el proceso. Como podemos analizar, este mosaico en su totalidad está construido de polígonos regulares, pero las características de dichos polígonos son los que nos permiten a nosotros desarrollar el mosaico. Como podemos observar, son cuadrados y triángulos equiláteros. Sus características de sus ángulos internos son las que nos permiten a nosotros desarrollar dicho mosaico. Si esas características no se cumplieran, no se podría desarrollar en este caso el mosaico. Podemos observar que las características de un triángulo equilátero son que sus ángulos internos son de 60 grados cada uno de ellos, y las características de un cuadrado son que sus ángulos internos son de 90 grados.
con lo cual nos permite a nosotros desarrollar la construcción del mosaico. Dichas características las podemos observar cuando observamos cada uno de los puntos del mosaico, donde podemos ver que la sumatoria de los ángulos internos es de 360 grados, lo cual indica una circunferencia. Dicha circunferencia la podemos encontrar en cualquier punto del mosaico, en el cual consideran las figuras geométricas de los polígonos regulares. Para la elaboración de nuestro teselado usaremos como modelo el que se observa en pantalla, y para eso vamos a hacer uso de GeoGebra en su construcción. Nos damos cuenta que va a estar basado en pentágonos, en estrellas, medias estrellas y rombos. Vamos a observar en este momento el inicio de nuestra construcción. Aquí empezamos ya con la construcción utilizando GeoGebra, que ya empezamos a ver las figuras que se están formando. Trabajando con pentágonos se observa la estrella de 3 puntas, la de 5 puntas, la de 3 y el rombo o diamante que se va formando. Vamos a seguir construyendo para hacer nuestro teselado mucho más grande. Veamos cómo nos queda. Y tenemos ya nuestra construcción un poco ya más avanzada. Se observa efectivamente que no hay periodicidad y que las figuras pues sí se van desarrollando o se van encontrando conforme hemos ido construyendo. El modelo que nosotros tomamos pues tiene esa particularidad que no presenta ninguna periodicidad, y hasta el momento esto sería lo que construimos gracias a GeoGebra. De mi parte, pues esta es la presentación del teselado P1. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Catherine López. Teselados de Penrose o P1. Un dato importante de teselados de Penrose es que una copia nunca podrá ser concordada con la original de forma exacta, ya que no es periódica. El diafragmograma revela la simetría subyacente de orden 5 y el orden en un margen amplio. Este orden refleja el factor por el cual la teselación está organizada no a través de simetría rotacional, sino a través de un proceso algunas veces llamado defracción o infracción. En 1974, Penrose muestra un mosaico que es el más complejo de 3 que mostró. Tiene más de 2 teselas, ya que se dice que si colocamos en niveles P1, P2 y P3, P1 es el más complejo que mostró y que tiene Penrose. En el primer mosaico que muestra Penrose podemos observar que tiene pentágonos, que lo tomó como figura 1, que muestra de color amarillo, pentágono 2 que muestra el color rojo, pentágono 3 que muestra los colores como café, y unas estrellas que son llamadas pentagramas, y unos que nosotros podríamos decir que son barcos de papel, pero si observamos bien son la mitad de los pentagramas. También podemos observar una figura de color verde que son diamantes. Estos fueron nuestros datos curiosos. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Lorena Tala. A continuación le voy a presentar lo que es una teselación de nivel 1. Para realizarla en una hoja de foamy, yo medí cuadrados primero que eran de 4 centímetros de cada uno de sus lados, y luego procedí a construir también triángulos.
Los triángulos son, para esta teselación de nivel 1, son triángulos equiláteros. Ya que tenía todas mis piezas cortadas, procedí a formarlo. Primero formé esta, en la cual formé primero las figuras del centro en rombos y a su alrededor empecé a colocar mis cuadrados. Luego lo armé de este lado. Aquí primero hice un hexágono con los triángulos que había cortado y de ahí coloqué cuadrados. Y así fue como quedó mi teselado. Gracias por su atención. Aquí vemos un teselado P1, yo lo elaboré con foamy. Los teselados pues son figuras que se repiten regularmente para cubrir todo un plano. Como también pues son figuras que no dejan espacio entre ellas, también ni se superponen unos con otros. El propósito pues de los teselados son utilizados para mosaicos y azulejos, esto con el fin para decorar edificios o paredes de las casas. Y estos pues forman parte de la geometría, son figuras geométricas. Yo pues elaboré triángulos, cuadrados y al final pues forman un polígono. Las aplicaciones de los teselados. Para hablar de las aplicaciones de los teselados, podemos hablar de su teoría, y esta viene de un origen geométrico matemático. Ha obtenido importantes logros en los últimos años, especialmente en las ramas como la arquitectura y diseño. Considerando a este sistema de agrupamiento un disparador creativo de fácil manejo digital, se desarrolla un procedimiento en el que en un plano euclidiano sirve como base de extrusión y/o de inserción de objetos tridimensionales, cuyas formas se ajustan modularmente a una trama que además tiene la prioridad de preservar la proporción áurea entre sus componentes. Los teselados de Penrose admiten teselaciones aperiódicas si se establecen ciertas reglas de correspondencia. Si se omiten las reglas, es posible cubrir todo el plano mediante la repetición de un patrón a distancias constantes, obteniéndose teselaciones periódicas. Las técnicas digitales también facilitan la producción de grupos de teselas, tanto si se opera de forma automatizada la generación de casos mediante un algoritmo programado o simplemente utilizando las herramientas que nos proponen. En nuestra vida cotidiana también las teselaciones son utilizadas casi todo el tiempo.
Por ejemplo, las podemos ver en finos decorativos, en casas, en baños, en piscinas, o utilitarios como embolsados, adoquinados y herramientas. Además de ser una herramienta utilizada para modelar acomodos de átomos en un sólido. Bueno, muchas gracias al grupo 1. Vamos a pasar con el teselado 2. Teselado P2, perdón. Muy buenos días, compañeros. Yo voy a ver nuestro video de los teselados. Me indican si Ya está, compañero. Este es un video en el curso de didáctica de la geometría y la trigonometría. Los integrantes del grupo somos Samuel Gajol, Magda Verónica Cachui, María Coy, Ruth Nack, Willy Cortés, Rosalina Shuya, Brenny Medina, Elsie Mazariegos, Sergio Gal, Jason Villa y Luis Mila. Hablemos un poco sobre la historia de las teselaciones. La historia de los teselados se remonta a la antigüedad, cuando las civilizaciones antiguas comenzaron a usar patrones geométricos repetitivos para decorar sus obras de arte y arquitectura. En la antigua Roma, los mosaicos decorativos eran una forma popular de teselación. Fíjese que, William, fíjese que ahorita no se escucha. Casos que juegan con la Ahorita ya. percepción y la repetición de lo voy a, no sé, perdón, lo voy a regresar desde más o menos donde no Ahí, se empezó a escuchar. ahí más o menos. Y si lo Ahí, puede agrandar más, le agradecería ahí bastante, William. estamos. Para decorar sus obras de arte y arquitectura. En la antigua Roma, los mosaicos decorativos eran una forma popular de teselación. Estos mosaicos adornaban vías, baños y edificios públicos con patrones geométricos de expresiones artísticas, creando un impacto visual impresionante. Acá podemos ver una imagen con estas características que se representan en la antigua Roma. También uno de los momentos más destacados fue durante el Renacimiento, cuando artistas y matemáticos como Maurice Cornelis Escher exploraron los conceptos de la simetría y los patrones geométricos en sus obras. Escher, en particular, se volvió famoso por sus ilusiones ópticas y dibujos que juegan con la percepción y la repetición de formas. En el siglo XX trajo consigo un nuevo enfoque en la teselación, gracias al uso de herramientas matemáticas más avanzadas y la creación de estilos artísticos únicos. Artistas como M.C. Escher, mencionados anteriormente, utilizó patrones de teselación para crear imágenes que desafiaban la realidad y jugaban con la mente del espectador. Como podemos observar en esta imagen, nos da la impresión de que es
tridimensional, vemos diferentes formas, vemos unos ojos más grandes o más pequeños, y esto se logró gracias a los instrumentos que ya se utilizaron para crearlos. En la actualidad, los teselados siguen siendo una fuente de inspiración para artistas, diseñadores y matemáticos. Los teselados también tienen aplicaciones en la ciencia y la ingeniería, como en la creación de estructuras tridimensionales mediante la repetición de unidades básicas. Asimismo, se utiliza en una variedad de campos, desde el diseño de azulejos, como se ve en la imagen, patrones textiles, hasta la programación de gráficos por computadora y la creación de arte digital. Datos curiosos. Teselar es embaldosar una superficie con figuras regulares o irregulares. Los doctores pueden saber si una persona es daltónica o si tiene ceguera cromática enseñándole varios teselados y haciendo preguntas sobre ellos como un número o letra que tienen en el centro. Ese sería uno de los principales datos muy curiosos dentro de los teselados, pero también podemos encontrar en la naturaleza, en algunas plantas, animales y minerales. También se encuentra en la arquitectura, en obras de arte, en vitrales y en la vida cotidiana. Acá podemos ver una imagen de uno de los animales, que esta sería la iguana, por su representación dentro de su piel. También podemos tener dentro de la arquitectura o dentro de dibujos y dentro de las frutas, que esto va incluido dentro de la naturaleza, donde podemos encontrar una piña. La piña está muy relacionada según cada una de las formas que tiene a su alrededor. Entre otras de las curiosidades encontramos en que no existen más de 8 tipos, ya que no se pueden realizar más teselados semirregulares. Son nombrados en honor a Arquímedes. Esto porque sus patrones se llaman teselados de Arquímedes, en honor del antiguo matemático. Combinaciones de polígonos regulares están formados por 2 o más de tipos de polígonos regulares. Aunque los polígonos se repiten en el patrón, no se sigue una repetición periódica como en los teselados regulares. Relación con los sólidos de Arquímedes. Cada tipo de teselado semirregular se expresa sólido de Arquímedes. La conexión entre los teselados y los sólidos es una característica intrigante de la geometría. Variedad de simetría. Los teselados semirregulares pueden exhibir diferentes tipos de simetría, como simetría rotacional, simetría de reflexión y otros tipos más complejos. Luego tenemos que puede servir en la decoración arquitectónica. A lo largo de la historia, los teselados semirregulares han sido utilizados en la arquitectura y el diseño para crear patrones ornamentales interesantes y visualmente atractivos. Y por último, la dificultad matemática. La creación y comprensión de los teselados semirregulares pueden ser más desafiantes que los teselados regulares. Diferentes tipos de polígonos, a la necesidad de asegurarse de que encajen correctamente. Teselado en el mundo digital. Encontramos una de las curiosidades de este tema acerca del mundo digital. El teselado en la tecnología también se da. En la actualidad manejamos entornos 3D en los que siempre se dan determinadas superficies teseladas. Como podemos observar en la imagen, tenemos el teselado en la antigüedad. Desde el antaño se pueden ver figuras teseladas como ya que es el único campo donde utilizamos imágenes en 3D. Sin embargo, en el ámbito profesional, la cosa es bastante más importante,
renderizados 3D o ediciones de películas en 3D. Son tan solo un par de los muchos ejemplos que se pueden dar en el ámbito digital. Como sabes, en estas piezas, dardo y cometa, si tenemos nosotros la medida del lado mayor de la cometa, que en este caso es de 9.2 centímetros, y también tenemos la medida del lado menor, que es de 5.6 centímetros, vamos a darnos cuenta que la razón de estas medidas nos va a dar el número áureo. El número áureo es un número irracional que su representación decimal es infinita. Este fue descubierto en la antigüedad como una relación o proporción de dos segmentos de una recta. Y hoy en día pues lo podemos encontrar esta y en figuras geométricas como estas. También podemos que si tenemos el área de la cometa y el área del dardo, también la razón o el cociente de estas dos áreas nos da el número áureo. Acá sacamos el área de la cometa que nos dio 49.7 centímetros cuadrados. Y también el área del dardo, que según sus medidas, pues nos dio 30.636 centímetros cuadrados. Al realizar esta división, obtenemos acá 1.622. La razón es un número que se acerca mucho al número áureo. ¿Por qué aparece el número áureo en estas piezas? Bueno, pues el número áureo está muy relacionado con los pentágonos y recordemos que estas piezas son secciones de un pentágono. Muy bien, ahora veremos las construcciones de las teselaciones de Penrose 2, también conocido como P2. Acá en esta imagen introductoria podemos observar un mosaico de Penrose, en la cual está formado por diferentes patrones y diferentes figuras. Pero lo relevante de la teselación de Penrose es de que se logró a reducir a dos figuras geométricas que nosotros vamos a conocer como las baldosas de la cometa y la flecha. Ahora veremos ciertas características y ciertas propiedades de dichas baldosas. Las baldosas de la cometa y la flecha, como podemos observar acá en la imagen izquierda, tiene determinados ángulos. En el cometa tenemos 3 ángulos de 72 grados y un ángulo de 144 grados. Y en la flecha o el dardo, como también es conocido, podemos observar que tenemos un ángulo de 72 grados, 2 ángulos de 36 grados y un ángulo de 216 grados. Las medidas de la cometa y la flecha, entre sus proporciones también podemos encontrar el número áureo. Entonces, aparte de sus ángulos, podemos hacer una relación con la unidad y el número áureo, que es equivalente a 1.61 y es un número irracional. Bueno, para la teselación de Penrose tenemos acá ciertas reglas, en la cual un lado no puede ser menor, no se puede ser largo con otro corto, y además también tenemos la segunda regla que dice que tenemos que buscar la orientación de la cometa y la punta de flecha a través de ciertas marcas. Y aquí nuestro compañero nos va a presentar cómo hizo esta construcción en FOM. Como ya se ha mencionado, la teselación de Penrose 2 se forma en primera instancia a través de la figura de un rombo. De la figura del rombo salen las dos baldosas que son la cometa y en este caso la flecha. Así que vamos a ir a GeoGebra para que podamos ver cómo es que se formó este rombo y ambas figuras.
alcanzan a ver, se ha formado en esta ocasión un rombo, en donde dos de sus ángulos son de 72 grados, es decir, ángulos agudos, y dos de sus ángulos son abiertos, es decir, superiores a los 90 grados. De este rombo, pues, tiene en esta ocasión dos ángulos abiertos de 108 grados y, como ya lo mencioné, dos ángulos agudos de 72 grados. Luego lo que nosotros hicimos fue crear la cometa y la flecha a partir de este rombo. Una vez que podamos formar la flecha, como ya se mencionó, quedan con ángulos de 72 de 36 grados y un grado de 216. Y la cometa pues queda con un ángulo de 73 ángulos, perdón, de 72 grados y un ángulo de 144 grados. Cuando nosotros venimos y dividimos la flecha en dos partes en el eje de simetría, alcanzamos a ver que se forman dos triángulos donde sus ángulos internos van a ser mayores a 90 grados. Y cuando dividimos al cometa, al dividirlo por la mitad en el eje de simetría, también se forman dos triángulos, pero en esta ocasión dos triángulos con ángulos internos agudos, es decir, menores a los 90 grados. Regresando a la diapositiva, al crear el rombo en GeoGebra, lo que nosotros hicimos fue imprimirlo para poder calcarlo a papel foamy, y se formaron pues el rombo y con sus dos baldosas, la cometa y la flecha. Como ustedes alcanzan a ver en la imagen de la derecha, se formó en primera instancia una estrella de primer grado, y esta se formó a partir de la baldosa de la flecha. Continuando a la siguiente diapositiva. En la primera diapositiva que está la figura, que es un sol, de primera generación también, solo que este está formado por una estrella al interior y las cometas alrededor. También ubicando las figuras o las baldosas en diferentes formas, logramos hacer esta estrella que ustedes ven al centro, en la imagen del centro, donde ustedes ven que en esta ocasión las cometas están unidas al centro y las puntas de flecha están a los alrededores. Y si nos ponemos más creativos, podemos nosotros generar otras figuras más como la que tenemos a la tercera imagen que está al lado derecho. Al unir las demás figuras, nosotros vamos a poder generar esta teselación con varios patrones y con varias formas. En la vida cotidiana. Una teselación la tenemos definida como un acomodo de piezas a lo que se le llaman teselas y que se van pegadas por sus bordes cubriendo todo el plano sin dejar agujeros. La imagen nos representa de diversos colores la misma figura que van uniendo sus lados sin dejar ningún borde, sin poder encontrar la tesela que se representa. Las teselaciones utilizadas generalmente son en la vida cotidiana con fines decorativos. Los podemos ver tanto en paredes como en la decoración de pisos, azulejos, y también lo podemos encontrar como en lo que son herramientas o parte de las decoraciones dentro de una estancia en un hogar. En 1997, la empresa Kimberly-Clark utilizó teselados de Penrose en la fabricación de papeles. La ciencia que hay detrás del papel higiénico es que al formar surcos, estos tienen una capacidad de absorción. Entonces, la empresa de pues iba a tener una mayor absorción de su papel higiénico. Penrose se dio cuenta de esto, pues demandó a la empresa la utilización matemática que tenía en el papel y cuando a él no le avisaron nada. Entonces, al final de todo, llegaron a un acuerdo, pero ya no se utilizó este teselado en la fabricación de papel.
Esto era porque las teselaciones no periódicas carecen de simetría y esto haría que en ninguna parte del papel higiénico se representara dos veces la misma imagen y esto iba a ser una calidad en el papel higiénico, pero ya no se llevó a cabo, entonces nos quedamos sin el mejor papel matemáticamente hablando. Muy bien, esta es la presentación de nuestro video con las teselaciones de Penrose 2. Buen día, de mi parte voy a presentar el video de los teselados Penrose 3. Buen día, licenciado y compañeros. Es un gusto saludarlos. Somos el grupo número 3 y tenemos como exposición la teselación de Penrose 3. Una teselación de Penrose es una teselación generada por un conjunto aperiódico de baldosas prototipos nombradas en honor a Roger Penrose, quien investigó esos conjuntos en la década de los años 70. Tiene varias propiedades remarcables, principalmente Robert Amann descubrió de forma independiente las mismas teselaciones y al mismo tiempo que Penrose. Continuando un poco con la historia, en 1961, Yao Wang notó conexiones entre problemas de geometría y una cierta clase de problemas de decisión. En una tesis de 1964, Robert Becher desmintió la conjetura de Wang, probando que el problema dominó es de hecho no recursivo. Y por último, en 1972, Roger Penrose obtiene la primera de diversas variaciones de baldosas por las que estaban formadas las teselaciones, forzando una estructura principalmente pentagonal. Luego de ello, en 1981, también de Bruyne realizó diversos estudios sobre el comportamiento de las baldosas en las teselaciones y en la teselación número 3, previamente ya desarrollada por Penrose. Desde el papel tapiz hasta los mosaicos decorativos, los teselados o teselaciones están por todas partes. El arte matemático de crear patrones repetitivos se remota al año 4000 a.C., cuando los sumerios utilizaron los azulejos de arcilla para decorar sus casas y templos. Desde entonces, prácticamente todas las demás civilizaciones de la historia adoptaron el uso de teselado tanto en el arte como en la arquitectura. ¿Qué es un teselado? Una teselación es cuando una forma geométrica, háblese de un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un rombo, se repite una y otra vez, cubriendo una superficie de 2 dimensiones o de 3 dimensiones sin huecos ni solapamientos. La palabra teselado viene del término latino tesera, que se refería a una piedra pequeña parecida a un azulejo. Estas piedras se utilizaban para hacer teselata, es decir, los mosaicos y azulejos que decoraban los antiguos edificios romanos. Los tipos de teselados que encontramos son los que se repiten, los periódicos, los no periódicos, los cuasi periódicos, los fractales, y estos están en configuraciones. Por ejemplo, los teselados periódicos regulares, que son los que consisten en crear un patrón repetitivo a partir de formas poligonales, cada una de las cuales se encuentran vértice a vértice. Entre ellas podemos encontrar un tablero de ajedrez. Es un ejemplo muy sencillo, donde está formado por baldosas cuadradas de 2 colores contrastantes. También tenemos los teselados semirregulares, se producen cuando 2 o más tipos de polígonos regulares se disponen de forma que cada punto de vértice es idéntico. Características de Penrose 3. Esta está formada por 2 piezas rómbicas, una llamada rombo angosto y la otra llamada rombo grueso. Los lados de ambos rombos tienen la misma longitud.
y los ángulos del rombo grueso son de 72 y de 108, y los ángulos del rombo angosto son de 36 y de 144. Ambos rombos se unen formando una teselación llamada teselación de Penrose. Algunos físicos y matemáticos que descubrieron varias teselaciones. Entre ellos podemos mencionar a Roger Penrose, es físico y matemático. Él es conocido por su descubrimiento en 1974 de los teselados de Penrose, que están formados de dos teselas que pueden teselar el plano de forma aperiódica. Acá podemos observar uno de los descubrimientos del matemático. También encontramos a Marjorie Rice, es una matemática. Ella descubrió unas 60 teselaciones diferentes con distintos tipos de pentágonos. También acá podemos observar algunos descubrimientos de la matemática. Asimismo tenemos a Maurits Cornelis Escher, es matemático y artista. Él es considerado el padre del teselado moderno. Creó azulejos irregulares con forma de animales y otros objetos naturales. También podemos observar algunas imágenes de los descubrimientos del matemático. Las aplicaciones cotidianas con Penrose 3. Tenemos aquí una imagen del lado izquierdo que es en base a los rombos de Penrose. Y miramos del lado derecho cómo es que la imagen pues que encontré pues tiene la misma figura en forma rómbica y está aplicada pues a un piso, ¿no? En esta otra figura del lado derecho pues podemos ver nuevamente el P3 y si se dan cuenta al lado izquierdo pues tenemos unas torres de oficinas prácticamente sacadas del P3, el que nos permite prácticamente hacer un tipo de diseño. Esa sería una aplicación más. Tenemos otra más por acá, pues un agrupamiento de bloques de viviendas. Podemos ver que podemos hacer ese tipo de bloques aplicando siempre Penrose 3 y si observamos pues los bloques pues podrían irse ensamblando como si fueran una especie de rompecabezas. Prácticamente si nos damos cuenta pues esas son una de las pequeñas aplicaciones cotidianas que podemos encontrar y obviamente hay mucho más. Teselaciones. Es el recubrimiento de una superficie plana mediante mosaicos que siguen un patrón. Algunos datos curiosos sobre los teselados. Hay muchos ejemplos de teselas que permiten recubrir el plano de modo periódico o aperiódico. Algo sorprendente que mostró Berger en 1966, que existían conjuntos de teselas que solo llenaban el plano aperiódicamente, y su primer ejemplo constaba de 20.426 formas distintas de hacerlo, que luego logró reducir a 104. En 1971, Robinson lo redujo a 6 teselas, y finalmente Roger Penrose, quien logró la hazaña de encontrar un conjunto que en realidad son 2 teselas que llenan el plano necesariamente de forma no periódica. Ya en la antigüedad se observaban las teselaciones en antiguas civilizaciones, como los romanos, que las utilizaban para decorar las fachadas de sus construcciones. Algunos mosaicos sumerios, con varios miles de años de antigüedad, contienen regularidades geométricas. Arquímedes, en el siglo III a.C., hizo un estudio acerca de los polígonos regulares que pueden cubrir el plano. Johannes Kepler, astrónomo alemán, estudió los polígonos regulares que pueden cubrir el plano. También podemos observar este tipo de teselaciones en la naturaleza, por ejemplo, en los panales de las abejas, donde construyen sus hogares y ellas guardan la miel. Además, la podemos observar también en las caparazones de tortugas, en la piel de las serpientes, que podemos observar nosotros cómo existe en la naturaleza las teselaciones. Teselado procede del latín tesella, que se traduce como azulejo, y a su vez de la palabra griega tesares, que es sinónimo de 4. Los polígonos que se utilizan para las teselas regulares son triángulos equiláteros, cuadrados,
hexágonos regulares. En cada vértice la suma de ángulos es de 360 grados. Esto con la finalidad de no dejar espacio entre ellos. También existen teselas semirregulares. Estas teselas son la unión de dos polígonos regulares. Una forma para hacer una teselación de Penrose, en este caso específico la teselación rómbica, que corresponde a la P3, que para iniciar realicé un pentágono, el cual tiene con segmentos, cada uno de sus vértices, lo cual me genera figuras pequeñas a partir de ese pentágono. Acá he marcado algunas figuras que me van a servir, que las rojas corresponden a estas dos y las verdes a esta figura. Estas figuras tienen una cualidad especial, ya que la roja corresponde a un rombo agudo y la verde corresponde a un rombo obtuso. Acá está la demostración de sus ángulos, en el cual afirma de que sí son rombo agudo y obtuso. Estos dos rombos me van a servir. El primero, el rojo, que sería el agudo, lo coloqué aquí sobre un segmento y le sumé 36 grados a una copia, le volví a sumar 36 grados, 36 y 36 hasta terminar el ciclo. Luego con el rombo obtuso realicé lo mismo, solo que a él le sumé 90. Y realicé lo mismo con el mismo rombo obtuso, le sumé 36 grados. Una vez que tenía esas tres figuras que me van a servir para la teselación, acá hice una traslación de ellas. Y como se puede ver, esta es una teselación de Penrose. Pero no se puede unir la sala. Hay condiciones para el ensamblaje. Por ejemplo, en el rombo obtuso tenemos esto. En el rombo agudo tenemos esto. Lo único que se hace es calcular el C3 y asumir que el centro es acá y el segmento es de referencia. Aquí hay un ejemplo de la regla de ensamblaje. Se puede observar de que todos esos arcos de circunferencia se están uniendo entre sí. Acá, acá y acá. Este ejemplo es fácil de entender, ya que no tiene orden en la profesión de los rombos. Pero también tengo ese problema, que como se puede ver aquí, los rombos no tienen un orden específico, pero se está cumpliendo la regla, ya que se están uniendo los unos a los otros. Entonces, para armar una selección de Penrose, se tiene que cumplir esto. Si no se cumple, lo estamos haciendo mal. Ahora, en GeoEnso, con ayuda de una regla y un compás, trazaremos los siguientes rombos con las medidas que se nos presentan. Lo primero que haremos será, con la ayuda de la regla, trazar una recta. En esta recta, en cualquier parte, formaremos un punto, el cual nombraremos como A. Con ayuda del compás, tomaremos las medidas desde el segmento A hasta el segmento B, la misma que trazaremos en la recta. Teniendo esta medida, ahora realizaremos nuestro rombo tomando los siguientes ángulos, como lo son 72 grados y 108. Para poder visualizar o entender cómo se realizan dichos rombos, es necesario que lo hagamos todos juntos, para lo cual les pido que, si es necesario, pausen el video y traten de hacerlo con nosotros al mismo tiempo. Las medidas de los rombos en los ángulos serán 2 ángulos de 72 grados y 2 de 108, tomando así o formando así 360 grados dentro de cada rombo. Veamos atentamente cada uno de los pasos y realicemos nuestros rombos.
Ahora vamos a borrar todas las líneas extras que tenemos para poder visualizar de una mejor manera el rombo, y también con ayuda del transportador vamos a verificar los ángulos para asegurarnos y comprobar que los ángulos están en la medida exacta. Como podemos ver acá, 108 y en este caso 72. Ahora realizaremos el siguiente rombo, con el cual utilizaremos los ángulos de 144 y 36 grados respectivamente. Utilizamos el mismo procedimiento, hacemos una recta, marcamos el punto A, tomamos medidas con ayuda del compás para ir haciendo nuestros primeros trazos y así encontrar los lados y las medidas para el segundo rombo. Pongamos atención y si desean pueden pausar el video. Media vez ya medido los ángulos en cada uno y encontrado los vértices, ya procedemos a borrar las líneas exteriores para visualizar de mejor manera la medida de nuestro rombo. Con estos rombos ustedes podrán visualizar que podemos nosotros hacer diferentes figuras aleatorias o diferentes diseños aleatorios a que se les conoce como teselaciones de Penrose 3. Ahora vemos esta imagen, por ejemplo, el primer rombo interior que tiene un ángulo de 36 grados y 144 y el rombo del exterior que tiene un ángulo de 72 grados y 108. Como podemos ver, se pueden hacer diferentes diseños utilizando como base estos rombos. Acá podemos ver otro diseño de baldosas, donde tenemos los dos rombos, tanto el delgado como el grueso. Como podemos ver acá, los rombos delgados y en el exterior los rombos gruesos. Los rombos de Penrose son un par de rombos de lados iguales pero de formas diferentes. El rombo más delgado tiene 4 esquinas con ángulos de 36, 144, 36, 144 y 36 grados. El rombo podría ser bisectado a lo largo de su diagonal para formar un par de triángulos de Robinson, mientras que el rombo grueso tiene ángulos de 72, 108, 72 y 108 grados. El rombo podría ser bisectado a lo largo de su diagonal para formar un par de triángulos de Robinson obtusos. Hay 54 combinaciones ordenadas clínicamente que suman 360 grados en un solo vértice, pero hay reglas de las teselaciones que solo permite que aparezcan 7 de estas combinaciones. Esta ha sido la presentación del grupo 3. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahorita voy a compartir. Bueno, primero quiero felicitar. Realmente fueron trabajos bastante interesantes. Me llamó la atención que no nos quedamos solamente con la situación, sino tratamos de buscar un poco más allá y eso es algo que quiero felicitar. Me agrada mucho que lo hayan hecho de esta manera porque la situación es que nosotros no nos quedemos solamente con la parte
que se nos dé, sino que lleguemos a buscar nuevas cosas. Y creo que eso es lo que se logró en ustedes. Lograron buscar nuevas aplicaciones y por tal razón el producto está muy bien, los felicito hoy. Vamos a ver. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me comentan cuando ya esté visible. Yali. Perfecto. Bueno, entonces aquí comenzamos ya empezamos con procesos de razonamiento. Entonces vamos a iniciar con el proceso de razonamiento que es el inductivo. Aquí podemos ver dos cavernícolas hablando, que es ahí donde empiezan a hacer su razonamiento y dice el sol sale, el sol se pone. El sol sale, el sol se pone, dice uno de ellos. Entonces, otro dice apenas puedo esperar a que sea mañana. Entonces, la conclusión que llegan ante lo que habían hablado anteriormente es que otro día atascado de acontecimientos celestes. Entonces, ellos van viendo a partir de alguna particularidad y es donde empiezan a sacar conclusiones. Entonces, el proceso de razonamiento inductivo es el proceso mediante el cual se sacan conclusiones a partir de la información. Por eso es de que aquí es importante que nosotros vayamos viendo algunas particularidades y eso es lo que voy a estar pidiendo en este curso, que no nos quedemos solamente con eso, sino que empecemos a ver repetición de patrones. Me agradó mucho el que ustedes hayan trabajado con los ángulos porque al ver esta interacción con ángulos se llegaba a la interacción con el número de oro, que es importante que se vaya viendo estas situaciones. Si ustedes se dieron cuenta, la última semana de clases, cuando yo impartí este tema de las teselaciones, yo hice construcciones donde precisamente con el triángulo de Robinson se empezaban a ver la proporción áurea, ¿verdad? Entonces, esos son procesos de razonamiento que nos ayuda a poder inferir y poder tener algún tipo de conclusión. Entonces, la gente va a sacar conclusiones. Solo perdonen que aquí se me hizo falta la L. Entonces, la gente va a sacar conclusiones basadas en sus propias, eh, nuevamente salieron dos aquí, perdonen que tal vez por copiar, por escribir rápido volví a copiar lo mismo. Entonces, aquí va a ser basadas en sus propias observaciones. Entonces, al observar varias veces en una misma acción, tendrá siempre como el mismo resultado. A esta clave de razonamiento se le llama razonamiento inductivo. Y a la conclusión que se saca del razonamiento se le llama razonamiento inductivo o generalización, que también es el aspecto que se va teniendo en este caso. Por ejemplo, bueno, los que estuvieron conmigo en matemáticas discretas con teorías axiomáticas, se recordarán que yo les mostré lo que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. Entonces, en mi tesis doctoral yo estoy trabajando con la conjetura de Collas. Y precisamente lo que yo les decía es que tratáramos de buscar interacciones, que buscáramos patrones para empezar a visualizar estos aspectos. Entonces, hay momentos en que se trabaja con tipo de razonamiento inductivo y esto nos lleva a un razonamiento después deductivo. Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí miramos tres triángulos que están recortados de diferentes maneras. Ahí miramos triángulo rectángulo, que es el tercero. Podemos ver otros tipos de triángulos en los primeros dos, pero nos damos cuenta que al sumar estos ángulos, precisamente todos dan un ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados.
Y esto lo podemos hacer en GeoGebra para que ustedes se den cuenta, ya que nosotros trabajamos mucho con la parte de una geometría haciendo uso de un programa dinámico que nos permite hacer diferentes situaciones. Solo permítanme un momentito que voy a sacar mi mouse porque aquí me es más útil trabajar con él. Entonces, mientras se está cargando, voy a preparar mi mouse. Vamos. Bueno, yo les comenté que yo trabajo con con GeoGebra, la sexta versión, porque me gusta mucho el ambiente, es más agradable para mí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a construir dos rectas y vamos a ver que las dos sean paralelas. Vamos a buscar que las dos sean paralelas. Y vamos a ver, tenemos recta paralela. Vamos a ponerla aquí, paralela a un punto. Bueno, entonces, a través de lo que nosotros podemos ir observando, es que podemos ir construyendo ya sea un, un, un triángulo en estos aspectos. Voy a colocar un punto acá, solo para que el triángulo quede desde este punto. Entonces ahora voy a unir mis tres rectas para formar un triángulo. Y pues vamos a poner puntos arbitrarios acá para que nos ayuden a buscar ángulos. Esto es lo que nosotros necesitamos visualizar. Vamos a colocar un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Por ejemplo. Nosotros conocemos que tal vez voy a dejar que estas líneas sigan su curso con tal de mostrarles algo. Solo voy a ocultar esta, voy a poner una recta mejor. Entonces, esto lo estoy haciendo con el fin de que ustedes puedan visualizar este aspecto de mejor manera. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con los ángulos. Vamos a trazar desde este punto. Aquí estaría el ángulo. Vamos a tratar de que el ángulo que quede en este lado, que este es 146, vamos a ver este otro. Tenemos por acá, nos quedó abajo, entonces lo vamos a hacer al revés. Acá, acá y acá. Este sería 142. Entonces vamos a poner los ángulos de tal manera que nos quede más visible. Vamos a ver si podemos mover. Lo voy a poner aquí para mover. Vamos a poner acá. Lo vamos a sacar de acá. Ahora vamos a encontrar este ángulo que nosotros tenemos acá. Vamos a sustituir aquí. Vamos a bajarlo. Y podemos ir observando que si nosotros hacemos una suma de estos tres valores, nos tendría que dar los 180. Inclusive, nosotros tenemos la opción de hacer la suma para que nos dé los 180. Vamos a ver. Va. Ahora miremos la misma situación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una semirrecta que pasa cortando a estas dos rectas paralelas. Entonces, esto nos puede ayudar bastante para ir encontrando esta situación. Porque si hacemos el ángulo encontrando estos tres puntos, vamos a ver si nos queda aquí acá. Vamos a mover esta situación. Perdonen, vamos a ver aquí. Me mueve. Ya nos hace falta los triángulos, los ángulos internos, que era lo que más queríamos encontrar. Miremos acá, tenemos otro ángulo. Vamos a hacerlo al revés porque nos quedó el ángulo dentro. Vamos a mover esta parte que tenemos aquí.
Está. Ahora encontremos los ángulos que son internos. Perdón, yo estaba poniendo externos, pero son ángulos internos los que... Voy a borrar este que tengo acá. Porque los ángulos, la suma de los ángulos internos nos da los 180. A ver. Ahora encontremos el ángulo. Vamos a comenzar de aquí y acá. Que podemos visualizar que perfectamente son este ángulo con este, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo acá. Vamos a hacer al revés porque nos quedó el ángulo afuera. Y movemos este dato para que nos quede esta misma situación. Entonces, si sumamos esto, es evidente que es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces, la suma de los ángulos internos siempre siempre nos darían 180 grados. Vamos a mover los puntos para que ustedes se den cuenta que independientemente de donde tengamos el triángulo, dependiendo cómo tengamos el triángulo, la sumatoria nos daría estos 180 grados. Entonces, esto sale de que las dos rectas sean paralelas, ¿verdad? Siempre vamos a ver el ángulo llano independientemente del triángulo que nosotros tenemos. Entonces, tomando esto como inferencia, como una parte que nosotros podamos aseverar algo con el método de razonamiento inductivo, ya que de cualquier manera que coloquemos los triángulos, siempre nos va a dar 180 grados, entonces esto se va a cumplir en cualquier parte de, de un triángulo en el mismo plano. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda? ¿No? No le creo. Perfecto. Pues entonces continuemos. Esto era lo que estábamos señalando acá, ya generalizando este aspecto. Y nosotros podemos, aquí nos hacían la pregunta, ¿qué observa de la suma de las medidas de los ángulos? ¿Es cierto para cierto o para todos los triángulos? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a generalizar en estos aspectos. Ahora miremos, dice, supóngase que alguien midió todos los ángulos de los tres triángulos. Tenemos que este triángulo es 34, esta medida es 34, este es de 26, este es de 40, este es de 28, este es de 24, este es de 36 y este es de 46, 32 y 23. Entonces ahora la pregunta aquí sería, en estos triángulos, la suma de las longitudes de dos lados es mayor a la longitud del tercer lado. Entonces nos hacen la pregunta, ¿es tal la afirmación verdadera para todos los triángulos? Ahora aquí dice que completemos la suma de las longitudes de los lados en un triángulo, que es la longitud del tercero. Y eso es obviamente que podemos tomarlo como evidente, ¿verdad? Porque en el caso de, si yo sumo 40 más 36, me va a quedar un dato mayor al de 26, ¿verdad? Si yo sumo 28 y 24, ¿cuánto me quedaría en este caso? ¿Será que me quedaría un dato mayor a 37? Pues, y efectivamente es un dato mayor a 37. Y si yo sumo 23 con 32, podemos observar que el tercer lado siempre va a tener una menor situación. Ahora, mi pregunta es, ¿será que siempre se va a cumplir esto? ¿Qué dicen ustedes? Por propiedad de Sí, triángulos, sí se porque tendría hay, que cumplir. Muy bien. depende que hay triángulos equiláteros. Perdón. Entonces ahí Ah, depende porque también hay triángulos equiláteros. va, pero Entonces ahí no supongamos aplica, porque que todos lados. tengamos, pero supongamos en ese caso el triángulo equilátero. Y como la idea aquí, la pregunta es,
En estos triángulos, la suma de las longitudes de dos lados es mayor que la longitud del tercer lado. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo equilátero de longitud 2. Entonces, si suma los dos lados, ¿cuánto le quedaría? Le va a quedar 4. Y Así sería. y el tercer lado sería menor, ¿verdad? No sé si me doy a entender con esto. Muy bien. Bueno, entonces, acá dice, supóngase que alguien traza las bisectrices de cada uno de los tres ángulos. Entonces, aquí ya tenemos la parte ya desarrollada de las bisectrices. Aquí tenemos el punto. Ahora dice, se encontrarán todas las bisectrices de cada triángulo P. Y esta afirmación es verdadera para todos los triángulos. Y aquí dice, hay una generalización. Las bisectrices de los ángulos de un triángulo, aquí es la incógnita, en un punto, que en este caso sería la otra incógnita, que esté afuera, sobre o adentro del triángulo. Entonces, esto es lo que tendríamos que ir visualizando acá, porque lo que nos piden es que a través de las bisectrices de cada triángulo podamos encontrar estos puntos. Para eso, vámonos a GeoGebra para visualizar estos aspectos. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir una parte nueva. Entonces, vamos a colocar un triángulo cualquiera. Vamos a poner 3 puntos específicos y los vamos a unir. Bueno, ahora recuérdense que lo que nos están diciendo aquí es de que hay que trazar con la bisectriz. Entonces, en este caso, pues, la idea acá es de que encontremos esa bisectriz y a partir de esa bisectriz nosotros podamos trazar esa recta. Entonces miremos, vamos a encontrar el punto medio acá para encontrar la bisectriz entre estos dos, entre estos dos y entre estos dos, para que miremos siempre el punto de la bisectriz. Y esta la vamos a unir al vértice que está opuesto. Tendríamos uno, tendríamos otro, y aquí tendríamos otro. Entonces aquí tenemos un punto. Este punto es al que le llaman el punto P, que lo vamos a renombrar ahorita como punto P. Bueno, aquí ya tenemos, nosotros podemos mover nuestro triángulo. Y la idea es que nosotros... Perdón, Lick, ¿Sí, diga? disculpe. ¿Será que puede solo mostrar una vez más para encontrar los puntos medios? Disculpe. Ah, que lo repita, dice. Sí, solo para encontrar uno y ahí sí ya lo hago yo, disculpe. No te da pena. Mire, pues, usted se viene acá, donde está este punto, y aquí nos sale medio o centro. Entonces, usted viene acá y señala los dos puntos, y ya le sale la mitad entre esos puntos. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, la pregunta en este caso, ¿qué patrón podemos ver independientemente del triángulo que nosotros miremos? Podemos tener voy a poner el punto P, que no lo he puesto. Voy a ponerlo el punto P. Va, miremos, ¿qué podemos visualizar independientemente del triángulo que se nos presenta? Podemos mover los vértices, ¿sí ve? Pero ¿qué podemos observar en el punto P? Que sigue siendo el mismo, no importa qué dirección movemos el triángulo. Bueno, que está dentro del triángulo. Esa sería la primera parte. Y otra parte, vuelvo a repetir lo que dijo. Que es el mismo punto P, no importa el movimiento que le demos al triángulo. Ah, muy bien. Bueno, podemos ver inclusive que este punto P está también en el centro siempre. Entonces, este punto P tiene un nombre. ¿Cómo se llamaría el nombre, el nombre de este punto P? Baricentro, ¿no? Va, ¿cuál es según el concepto de baricentro, qué es baricentro?
donde se intersectan todas las bisectrices, ¿no? No estoy mal yo. El baricentro es el punto de corte de las tres medianas, o sea, de los tres puntos que nosotros tenemos acá. En este caso, las medianas, ya teniéndolo en el punto medio y en el lado de los vértices, ahí se forma el baricentro, precisamente. Entonces, aquí el baricentro va a dividir a cada mediana en dos segmentos, precisamente como lo estamos observando en este caso. Muy bien. Bueno, entonces, aquí ya tenemos la visualización de esto. Ya podemos ir generalizando conceptos a partir de la parte dinámica, ¿verdad? Ahora, el proceso de razonamiento puede describirse de la siguiente manera, que se va resumiendo en dos pasos. El primero, se observa una propiedad verdadera para cada caso que se verifica. Lo primero, se observa una propiedad verdadera para todos los casos. Segundo, dado la propiedad que ya vimos que es verdadera en todos los casos verificados, se concluye que es verdadera para todos los demás casos y se establece una generalización. Esa sería la segunda parte que nosotros tenemos, que ya generalizamos un concepto. Entonces aquí, por ejemplo, nos dan tres triángulos, tres casos de triángulos. Entonces acá nos dice que el ángulo A es el ángulo recto. Recuerden que esta sería la forma en que se representaría ángulo. El ángulo E es un ángulo recto, que aquí sería el ángulo que estaríamos viendo acá. Y el ángulo Y es un ángulo recto. Ahora la pregunta aquí es, en cada caso, ¿cuál de los tres lados del triángulo es el más largo? Entonces la generalización, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es el lado, aquí tendríamos que decir que es el lado más largo, ¿verdad? O la longitud más larga. Entonces, aquí está el ángulo de 90 grados, el opuesto sería la hipotenusa. Aquí está el ángulo de 90 grados, el opuesto sería la hipotenusa, que nosotros ya sabemos que por concepción, la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. ¿Estamos claros o hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? No le gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí podemos observar algunas situaciones para ir trabajando con el razonamiento inductivo. Acá dice, todas las cuerdas determinadas por un conjunto de puntos en un círculo dividen el inferior del círculo en regiones. Por ejemplo, en el caso de acá, al colocar esta cuerda, nosotros ya tenemos dos partes, pero aquí se utilizaron dos puntos para escribir la cuerda, ¿verdad? En este caso, utilizamos tres puntos, pero al utilizar tres puntos, hay 1, 2, 3, 4 regiones. Al ver acá, ya utilizamos 4 puntos, es un cuadrilátero, pero en este cuadrilátero no solamente miramos esos 4 puntos, sino que también entre este cuadrilátero se puede hacer más diagonales que maximizarían la cantidad de puntos. Entonces, aquí ya podemos visualizar que tenemos 8 regiones. Entonces, aquí ya podemos empezar a visualizar un patrón. ¿Qué patrón empiezan a visualizar ustedes acá? Que es el doble del valor anterior, en el caso de cantidad máxima de regiones. Entonces, si miramos que es el doble del anterior, ¿cuál sería el siguiente? La quinta. Cuando tenemos 5 puntos, un pentágono. ¿16, no? ¿Cómo? Perdón, no le escuché muy bien. 16, Lick, no. 16, va. Si nosotros miramos, también esto está enlazado con
con una potencia 2. O sea, aquí sería 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, que podemos ir observando en ese caso también. Con excepción al primero, que cuando hay un punto hay 0 regiones, que ahí ya sería la misma situación en este caso. Pero miremos si cabal coincide con lo que había considerado su compañero. Vamos a hacer un círculo. Vamos a ver. Entonces construyamos nuestro pentágono. Vamos a poner nuestro pentágono. No tiene que ser precisamente las mismas longitudes. La idea es que vayamos 1, 2, 3, 4, 5. Hagamos nuestros segmentos. 3, 4, 5. Bueno, entonces, ¿qué más diagonales podemos hacer acá? Podemos hacer de D a E a B. ¿Qué más? De C a F. ¿Qué otra más podríamos visualizar? Por ejemplo, de E a C, que podríamos ver otro. ¿Miran otra diagonal que podríamos hacer? De E a B y de B, F a D. Entonces contemos ahora cuántas regiones quedaron. Vamos a ir observando acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces también se cumplió, en este caso este sería 16. Entonces, a partir de estas observaciones que nosotros podemos ir viendo, ya podemos ir tomando una parte donde nosotros podamos ir viendo esta situación. ¿Está claro esto? No sé si hay dudas. Está claro, licenciado. Muy bien, miremos la número 3. Dice, cada uno de los triángulos siguientes es un triángulo equilátero. Aquí dice que si ustedes gustan, pueden medir los ángulos y prolónguelos y complete la generalización. Dice, si un triángulo es equilátero, entonces tiene ángulos ¿qué? Iguales. Congruentes. Congruentes. Hay dos cosas que tenemos que saber. Aparte es la medida de ángulos, que las medidas de ángulos sí son iguales, pero aparte es la congruencia. La congruencia de ángulos es que precisamente tienen el mismo la misma magnitud, pero están en diferente posición, que eso es algo que podemos ir generalizando, viendo en este caso. Entonces, Perdón, se puede llamar también correspondientes, ¿no? correspondientes, sí podría ser correspondientes, porque en el correspondientes habla de que estén en la misma posición, ¿o a qué se refiere? Sí, cuando digo eso es Eh, que sí tiene la misma abertura. Correspondientes, es que, mire, pues, le voy a hacer, es que la parte correspondiente también puede quedar en el caso de que nosotros hablemos de triángulos que no sean precisamente congruentes. Puede ser que sean, por ejemplo, miremos acá. Voy a dibujar un triángulo para explicarle mejor esta situación. A ver aquí, ¿dónde está? Damos nuestro triángulo. Vamos a ver. Supongamos que este es un triángulo rectángulo. Entonces, los correspondientes podría ser que tengamos otro triángulo rectángulo acá.
Ahora, miremos si los ángulos son congruentes en este caso. Porque aquí estamos tomando a partir de que son triángulos rectángulos, ¿verdad? Y tenemos, que es, ¿cuánto hay? No, mira acá, vamos a quitarlo por 89. Entonces, vamos a tratar de que sean 90 cabales. Pero mejor lo vamos a hacer ¿cómo se llama? Con la parte de graficación para que nos quede el ángulo recto mejor. Por ejemplo, aquí tenemos de 0 a 4, llegamos hasta 6. Vamos a hacer otro triángulo que sea rectángulo. Va, mire pues. Miremos los ángulos. Obviamente, ya habíamos visto que aquí era al revés. Obviamente, acá el ángulo, el ángulo que tenemos acá es de 90 grados. Pero miremos los otros. Miremos acá. Bueno, entonces, en el caso de que sean correspondientes, es que nosotros tengamos la misma, puede ser de que sea con diferente tamaño, pero estén en la misma posición. A eso la parte por ejemplo, a este le corresponde este, a este le corresponde el otro, y a este le corresponde este. Entonces, esos son ángulos correspondientes. Ángulos congruentes es que yo tenga la misma medida, pero la misma medida me esté dando a mí de diferente lado. Por ejemplo, si yo pongo que la altura y la base sean iguales, o sea, si bajo este a 4, ahí ya tenemos los ángulos correspondientes y son iguales. Pero en este caso también estaríamos diciendo que que los ángulos correspondientes son de la misma medida, pero que también son congruentes. No sé si me iría a explicar con esto, por favor, si no me consulta nuevamente. Muchas gracias, sí, bastante claro, gracias. Muy bien. Bueno, miremos en este caso. Ya miramos esta situación a partir de esto. Ahora, hay generalizaciones que son falsas y aquí miramos los contraejemplos. A esto también hay situaciones que se pueden, ¿cómo se llama? Ver la parte de una falacia, que pueden ser conceptos que se tengan como verdaderas, pero no son, pero tienen algún cierto de dificultad. Por ejemplo, aquí coloco la falacia ignorante o la falacia del argumento ignorante, que dice que como no puedes probar lo contrario, es verdad que dentro del Sol hay un hueco, ¿verdad? Entonces, estas son generalizaciones que se toman que son falsas, ¿verdad? Que es una falacia. Entonces, eh, nosotros podemos ver que las falacias también se encuentran mucho eh, en discursos que son políticos, por ejemplo. Y eso pues tienen algún tipo de situación que pareciera como que fueran verdaderas, pero su resultado es falaz, ¿verdad? Entonces, para demostrar una conclusión falsa, suele citarse un contraejemplo. Aquí vamos a presentar algunas situaciones para que nosotros empecemos a buscar un contraejemplo. Por ejemplo, la generalización falsa. Si un cuadrilátero tiene 4 lados congruentes, tiene 4 ángulos congruentes. Entonces, esta es una generalización falsa.
para demostrar que es una generalización falsa, debe presentarse un cuadrilátero con 4 lados congruentes que no tenga 4 ángulos congruentes. Entonces aquí, por ejemplo, se hace la construcción de este cuadrilátero, donde podemos observar que no es verdadero que todos los ángulos sean congruentes. Aquí podemos observar que este ángulo es distinto a este ángulo que nosotros tenemos acá. Entonces ahí pues, ya estamos con un contraejemplo botando la generalización. Miremos otra, una generalización falsa. Si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos, tiene un par de lados congruentes. En este caso, para demostrar la generalización es falsa, puede presentarse un cuadrilátero con un par de lados paralelos que no tengan lados congruentes. En este caso estamos presentando un trapecio que estos son paralelos, pero no significa que por ser paralelos tengan que ser congruentes. Entonces aquí decimos que la figura ABCD, tenemos el segmento BC y es paralelo al segmento AD, pero no tienen 2 lados congruentes. Que con ese contraejemplo estamos demostrando la falsedad de la generalización. Otra generalización es que si un triángulo tiene un ángulo recto, tiene 2 lados congruentes. El comentario para esto, para demostrar la generalización que es falsa, debe presentarse un triángulo con un ángulo recto que no tenga 2 lados congruentes. En este caso, si ustedes se recuerdan, para esta situación, es como lo que yo presenté acá de la parte de que nosotros tengamos 2 ángulos de 45 grados es porque su altura y su base son iguales, igual en este caso. Pero no significa que para todas, que para todas las situaciones tenga que ser así. No todo triángulo va a tener las mismas longitudes y por ende los mismos ángulos. Entonces aquí podemos demostrar un triángulo que sea rectángulo, pero que sus bases sean diferentes. Por ejemplo, aquí podemos señalar el triángulo más común, que es el 3, 4 y 5, ¿verdad? Que ahí estamos observando que no necesariamente tendría que ser congruentes estas situaciones. Ahora, miremos acá. Esta figura es un contraejemplo de una generalización falsa. ¿Y cuál es la generalización falsa? Si 2 rectas se intersecan, entonces forman ángulos rectos. Es evidente esta situación que no es. Aquí sí podríamos decir que este ángulo son iguales, pero no son ángulos rectos. Son ángulos que son congruentes. Igual este es congruente a este, pero no son rectos. Y aquí queda demostrada esta generalización falsa. Entonces podemos tener un montón de situaciones para poder señalar estas partes. Entonces, miremos estas partes que quiero que vayamos trabajando. En el ejercicio 3, por ejemplo, nos dice, ¿para cuál de las proporciones siguientes sería un contraejemplo la figura ABCD? Entonces, la primera dice, cuando todos los lados de un cuadrilátero tienen la misma longitud, todos los ángulos miden lo mismo. Cuando todos los ángulos de un cuadrilátero tienen la misma medida, todos los lados son de igual longitud. Y cuando un par de lados de un cuadrilátero es congruente, el segundo par de lados también lo es. ¿Para cuál de estas proposiciones sería un contraejemplo esto que estamos señalando, esta figura que tenemos acá? Sería la C. La C. Cuando un par de lados de un cuadrilátero es congruente, el segundo par de lados lo es. Tendríamos que observar
Porque aquí lo que estamos buscando es para cuál sería un contraejemplo. Cuando Y habla de contraejemplo, ¿qué quiere? O sea, es lo contrario, el contraejemplo es que desmiente, ¿ya? Que dice que con esto es de que yo estoy demostrando y por lo tanto es falsa la conclusión. ¿Alguien más que quiera? Si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos las longitudes así, miren, y tenemos una marca, significa que estos tienen la misma longitud. A ver, ¿para cuál sería una conclusión, un contraejemplo de esta figura para estas proposiciones? Es para el inciso A. Cuando todos los lados de un cuadrilátero tienen la misma longitud, todos los ángulos miden lo mismo. Ahí estamos evidenciando que este ángulo es distinto a este. Entonces ahí se está desmintiendo. No sé si lo pueden observar, por favor, comenten. Philip. Muy bien. Ahora aquí dice, de los ejercicios 5 y 6, indíquese si la proposición es falsa o verdadera. Si es falsa, de un contraejemplo. Dice, dado cualquier triángulo ABC, la bisectriz perpendicular de AB interseca a la bisectriz perpendicular de BC en un punto dentro del triángulo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadera o es falsa? Y si es falsa, ¿cómo podríamos tener un contraejemplo para eso? Sí sería verdadera. ¿Sería verdadera? Tampoco tengo que hacer el triángulo, si no lo miro no puedo opinar. Va, hagámoslo. Esa es la situación. Hagamos un Exacto. triángulo y a raíz de ese triángulo, entonces nosotros tomamos algún Ah, concepto que pueda verlo. Entonces, desmentir. miremos acá. Tenemos que tener un triángulo ABC. Vamos a poner nuestro triángulo. Bueno, aquí está nuestro triángulo. Lo que nos dice, dado cualquier triángulo ABC, la bisectriz perpendicular de AB interseca a la bisectriz perpendicular BC. La bisectriz perpendicular. Perpendicular. Tiene que ser así. Ah, sí. Pienso que es verdadera, licenciado. ¿Es verdadera? Sí, yo veo que sí. Va, recordemos. En el caso de que sea bisectriz, nosotros estamos diciendo que va ¿cómo Va a se llama? intersecar. Intersecar en el punto medio, ¿verdad? Entonces, Ajá. dice que tendría que ser, por ejemplo, en el caso de acá, nuestro punto medio estaría acá y nuestro punto medio estaría acá. Ujú.
Entonces, como es una bisectriz perpendicular, utilizamos la parte perpendicular. ¿Será que está tocando la bisectriz de BC? No, porque aquí está, miren. En algún caso sí suele pasar, pero no en todos. Entonces no, licenciado, porque no es perpendicular la línea. Por ejemplo, aquí, miren, aquí sí, pero en todos los lados no. Podemos observar que inclusive aquí ya es perpendicular al segmento BA. O sea, no es, no cumplen esas condiciones. Aquí estamos demostrándolo con un contraejemplo. No sé si hay dudas, por favor, pregunten, porque la idea es que vayamos aprendiendo todos. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Bueno, entonces miremos en el caso de acá. Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar al desarrollo de la geometría del razonamiento deductivo. Ahorita hemos tomado algunos conceptos ya específicamente de la parte de ir observando algunas particularidades, patrones de repetición para poder sacar una conclusión. En este caso, en el desarrollo de la geometría por medio de razonamiento deductivo, ya entramos a generalizar por conceptos distintos. Entonces, aquí va a ser necesario que tengamos ya conceptos básicos ya definidos, como por ejemplo el punto, la recta, el plano, que estos términos se les llama como indefinidos. Perdón que se me fue de teclazos aquí. Voy a subir esto. Entonces, a partir de estos términos se obtienen ya definiciones a las figuras geométricas como los triángulos, segmentos y ángulos, que también se van relacionando como la congruencia, el paralelismo y la perpendicular. Después se empleó el razonamiento inductivo para descubrir algunas generalizaciones sobre esas figuras. En este proceso buscamos los contraejemplos que van invalidando la generalización. Ahora vamos a entrar a un proceso donde se emplea el razonamiento deductivo. Y aquí se requiere la aceptación de unas cuantas generalizaciones básicas sin comprobarlas. A estas generalizaciones nosotros las vamos a conocer como axiomas o postulados. Entonces, todas las generalizaciones que pueden probarse como verdaderas con la ayuda de las definiciones y los postulados, nuevamente, disculpe que y la lógica de razonamiento deductivo se llaman teoremas. Y finalmente se usan los teoremas ya probados como una ayuda para la resolución de los problemas de la vida real. Entonces, aquí es donde comenzamos ya precisamente con la parte de ir utilizando esta situación. Bueno, puse esta imagen que me pareció bastante graciosa para ir señalando cómo se puede ver un razonamiento deductivo. Aquí le dice Lino a su hermana, ¿por qué debo deshacerme de mi frazada? Y le pregunta, ¿por qué? Dame una buena razón. Si tienes una buena razón, me desharé de ella. Entonces viene la hermana y le dice, porque hace que parezcas estúpido, por eso. Hace que parezcas estúpido, bobo e ignorante. Entonces Lino contesta, ya sabía que no podías pensar en una buena razón. Entonces,
Ahí se va utilizando diferentes partes para poder hacer algunas comprobaciones. Entonces nosotros vamos a tener 3 pasos para esta situación. Primero vamos a comenzar con condiciones dadas. Esa lo vamos a conocer como hipótesis. El segundo paso es que usemos la lógica, las definiciones, los axiomas, algunos teoremas que son previamente probados para justificar la serie de proposiciones y que den el resultado ya deseado. Y el paso 3, afirmar el resultado y a la conclusión. Entonces, nosotros no podemos llegar a generalizar sin tener estos procesos ya deductivos. Y es por eso que es importante que nosotros recordemos algunas cosas que vimos en matemática discreta con teorías axiomáticas, donde ya utilizábamos algún tipo de situaciones para llegar a esta conclusión. Entonces, miremos acá. Tenemos un triángulo. Dice, dado el triángulo ABC, es un triángulo donde el segmento AB es congruente al segmento AC. Por lo tanto, el ángulo de B y el ángulo de C son congruentes. Entonces aquí vamos a tener la hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis? La hipótesis es lo que me están dando, que dice que si los dos lados de un triángulo son congruentes, entonces tendríamos la parte de la conclusión, que entonces los dos ángulos opuestos son congruentes. Ahorita pues vamos a comenzar con partes muy sencillas, porque la idea de aquí es que empecemos a buscar cuáles son nuestra hipótesis y nuestra conclusión. La hipótesis de esto que me están dando acá es que dos lados de un triángulo son congruentes. Y la conclusión que me están dando es que los dos ángulos opuestos son congruentes. Ahora, según el diccionario, un plano es una superficie llana o lisa. Entonces, aquí podemos ir buscando algunas situaciones que nos puedan ayudar a definir, a tomar concepciones para poder tomar estas situaciones ya como generalidades, ¿verdad? O como un argumento. Entonces aquí dice, escríbase 3 palabras de la definición que debería de entenderse y para cuáles podría intentarse dar una conclusión. ¿Qué podríamos decir entonces en este caso de un plano con lo que tenemos anteriormente? Según lo que nos está diciendo el diccionario, que 3 palabras nos ayudan a definir esto. Quizás podría ser al unir tres o más puntos colineales se forma un plan, tal vez. Vamos a ver, es que recordemos la definición, por eso es de que aquí es importante que tengamos claro todos los conceptos. Colineales significa que estén en la misma línea. Según la definición, si son colineales, ¿están en el mismo plano? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? si yo veo un plano, puedo colocar una recta que no precisamente pase por el plano. Para que pase por el plano, los puntos tendrían que ser no colineales. Ahí sí estoy argumentando que esos 3 puntos sí podrían pertenecer al plano. Entonces, en este caso tendríamos que hablar, ¿se recuerdan que esto vimos anteriormente, que eran puntos coplanares? Ahí estaríamos hablando de puntos que están en el mismo plano. Ahí sí. Pero busquemos 3 palabras de esta definición que deberían de entenderse y para cuáles podrían intentarse dar una definición. Bueno, en este caso, entre las 3 palabras podría ser un plano, superficie y llana, que serían esas situaciones que podríamos ir viendo
dar una definición de acerca de qué es un plano, qué es una superficie lisa, que podríamos ir tomando en este caso. Ahora, esto mismo, ¿debería considerarse el término plano entre los términos indefinidos? ¿Sí o no? Explique la respuesta. ¿Será que un plano es un término abstracto? Mejor dicho, es que algunos textos utilizan el término indefinidos para hablar de abstracto. ¿Sí o no? ¿Cuál es la definición de plano que dimos acá? Bueno, si no lo tienen a la mano, googleenlo. Googleenlo. Yo tengo acá el que dice que es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Muy bien, en el caso de los puntos y rectas estamos hablando de dos conceptos abstractos. O sea que en este caso estaríamos hablando que no tiene dimensión, ni anchura, ni tampoco, ¿cómo se llama? Tiene que es infinito, pues eso estaríamos hablando. Entonces, el plano podría considerarse, con lo que usted acaba de leer, podría considerarse como un término abstracto también. Yo diría que Sí, porque en este caso estaríamos hablando de una superficie que es infinita. Y a la hora de que estamos hablando que contiene elementos abstractos, esta misma se construye, se hablaría de un abstracto. Alguien escribió aquí. Una plana que es una superficie plana y lisa. Muy bien. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando más. Estaríamos observando más conceptos acerca de esto. Permítanme que una vez voy a guardar el archivo, si se los voy a mandar, para que así les sirva para su estudio. Perdón, Eli, hablando de estudio, ¿este tema entra para el examen todavía? Entraríamos a contraejemplo nada más. Y otra pregunta, en cuanto a la teoría, ¿sí va a hacer preguntas? Mire, yo no hago preguntas tales como esto. Tal vez en este caso hago como algunas actividades donde yo pueda evidenciar el conocimiento que ustedes tienen. Yo precisamente no hago tanto de, preguntas directas a esto, sino que yo haría una actividad donde esa actividad, eh, con su interpretación, con su construcción, usted llegue a las definiciones, ¿verdad? Ah, ya, muchas gracias. Y también en cuanto a al material, se incluye también compás, ¿verdad? Sí, por favor, compás. Si no lo Oh, mencioné, perfecto. Sí, sí, es perdón. que sí, no, pero sí, por eso quería hacer la aclaración, pero sí me imaginé que sí se iba a necesitar. Sí, Gracias. muy bien. Bueno, voy a mandar ¿cómo se llama? El archivo de una vez por acá. Y por favor, les pido ¿cómo se llama? Que se apunten en su asistencia. Y pues va a ser un placer conocerlos la otra semana. Lick, ¿en Eh, dónde encuentro la asistencia? Disculpa. está en el grupo, han mandado el link. Gracias. Muy bien.